Donde lo dejamos el capítulo anterior, el líder de los matones comenta que él es el ser inferior que ha estado causando problemas últimamente, diciéndole su compañero a Erecto que lo haga pedazos. Y Ultima, vemos que se encontraba mirando a Doko, y pasando con esta, pregunta cuál es la reacción. Respondiéndole Light que los espectadores en directo han superado los 10.000, pero la mayoría maldicen al prota. Rachel comenta que todo el mundo está apuntando al prota, comentando Doko que supone que era de esperar. En el mejor de los casos, la gente a la que le gustan por los videos más vistos apenas serán un puñado. Así que, en ese momento, cuando tanta gente está mirando, no hay más remedio que probarlo. Si tiene o no el talento para llegar a la cima. El prota nos comenta que arrastrarse entre sus piernas y ladrar como un perro, de ninguna manera. Nunca pensó que oiría una frase como esa, que parece sacada de una novela de tercera. Y llamando a Erecto, le pregunta si se ha estado preparando duro para provocarlo. Esa frase que acaba de decir ha surtido efecto. Le alabará por eso. Respondiéndole Erecto que se pregunta cuánto tiempo podrá actuar con tanta calma. El prota le cuenta que se actúa con calma o no, invocando su espada, le dice que se acerque y lo descubra. Erecto, claramente provocado, le dice al profesor que declare rápidamente la salida para que pueda romper a ese tipo en pedazos. Respondiéndole que entonces, la clase 1 Erecto, versus, clase 11 Van Yubon, empiecen el combate. Erecto rápidamente abalanzándose contra el prota, le dice que muera. Y el prota nos comenta que Erecto entró con confianza. Pero ¿qué va a hacer si es así de lento? Derribándolo de un solo golpe. El prota nos comenta que para enfrentar a esa roca, lo más eficaz es utilizar el método inverso que ha aprendido. Nos explican que la noche después de que Rachel y él tuvieran una cita, en la sala de sparring, Doko le cuenta al prota que antes de utilizar la técnica, hubo demasiadas pruebas y errores. Si ese es el caso, es tan bueno como una técnica a medias. Al enfrentarse al adversario, un nuevo ataque, debería ser capaz de utilizar la técnica, y entonces podría decir que domina completamente el método inverso, por lo que siempre debe entrenarse para utilizar el método inverso en cualquier momento. Con ese palo, atacará con diferentes velocidades, con diferentes formas y diferentes significados cada vez. Si puede contrarrestarlo aunque sea una vez, ese estúpido bulto ni siquiera podrá tocarlo. Y el prota nos comenta que sí, casi no podía ni tocarlo, murmurando que casi muere por la mano de Doko. Erecto confundido pregunta qué acaba de pasar, y recibiendo el retroceso, el prota comenta que el efecto es bueno. Antes de golpear, infundió la espada con energía de onda. Su cuerpo duro como una roca parece transmitir bien la energía de las ondas. Erecto enfadado le dice que cómo se atreve a dañar su cuerpo, respondiéndole el prota que lo siente, pero le pregunta si puede dejar de lloriquear y atacar de una vez. Si no quiere ser aún más van a dejarlo ahí, pero Erecto atacándolo, le dice que cómo se atreve, un mestizo o de dimensión inferior, cómo se atreve a menospreciarlo, y cargando un ataque, le dice que definitivamente lo matará. El prota esquivando el ataque, nos comenta que es un tonto, al menos después de ser golpeado una vez, se pregunta si no debería probar otro método. Se ataca de la misma manera sin ninguna contramedida. No tendrá más remedio que contraatacar de la misma manera. Sinan, viendo la transmisión, pregunta qué es eso. Es un partido sin sentido. Y pasando con los chicos, Light comenta que les debe costar creerlo incluso después de verlo con sus propios ojos. Respondiéndole Rachel que es verdad. En comparación con cuando el prota se inscribió, se ha vuelto increíblemente más fuerte. El líder de los bravucones pregunta si eso es verdad. ¿Por qué está siendo eliminado Erecto tan pronto como empieza la pelea? Comentando su compañero que por alguien de una mera dimensión inferior. Pregunta si las habilidades mostradas en el video de ese canal eran realmente reales. El maestro, viendo la situación, se pregunta qué demonios está pasando. Hace solo una semana, no se sentía ni de lejos tan fuerte. Se pregunta qué demonios pasó en esos pocos días. Y de pronto, murmura si es un mensaje de la asamblea de profesores. Y pasando con el prota, suspirando se pregunta qué debería hacer al respecto. Atacar a alguien que está demasiado herido para moverse simplemente se vería patético, diciéndole en sus adentros que se deprisa y se levante para luchar de nuevo, o si no,
pero de pronto el maestro anuncia que es el fin del enfrentamiento. Por decisión de los profesores observadores de ese partido, declara el duelo terminado. Erecto se considera incapaz de seguir luchando. Para la protección de ambos participantes, ese duelo termina ahora. Y el prota, visiblemente enfadado, se pregunta de qué está hablando. Ellos no habían hecho nada si fuera él el golpeado. Y pidiéndole que espere un momento, el profesor le dice que no se aceptarán objeciones. El duelo ha terminado, ordenándole que abandone el ring, respondiéndole el prota que lo entiende, y nos comenta que terminó así y nada más. Aunque eso resulte frustrante, al menos no perdió, así que lo aceptará. Pero de pronto, escucha al maestro diciéndole a Erecto que espere un momento, pidiéndole que se quede quieto. Ha sido considerado incapaz de luchar. El duelo ha terminado, pero Erecto le pregunta qué está diciendo, si espera que se arrodille ante una simple escoria de una dimensión inferior, y acabar con esa humillación en ese lugar. Ese bastardo, ese mestizo, seguro que acaba con él. El profesor, diciéndole al prota que lo esquive, este se pregunta a qué se refiere con esquivar. ¿Por qué? Ese tipo está tratando de matarlo. Si Erecto habrá oído que le decían que parara. Si el adversario es de una dimensión inferior, pregunta si acaso pensó que no tenía que seguir las reglas. Los profesores que alentaron el partido y luego lo terminaron a su antojo, y él, impulsado puramente por el orgullo, como un tonto, la manera en la que funciona esa escuela, está empezando a enfadarse seriamente. La multitud conmocionada, el maestro le pide a Erecto que se calme. Su brazo se puede reimplantar, y de pronto, el prota se pregunta qué es eso, si es eso posible, preguntándole el sistema si quiere robar el concepto de vida, cuerpo, titán, volcán, fuerza de monstruo, del brazo de Erecto. El maestro comenta que lo llevará a la sala médica de inmediato, pidiéndole que no se mueva, y teletransportándolo, le pregunta al prota qué significa eso. Le dijo que lo esquivara. El prota, pidiéndole disculpas, le explica que como el incidente ocurrió tan de repente cuando terminó el duelo, le resultó difícil responder. Pero el maestro le pregunta si llama a eso una excusa. Pero de pronto, alguien le dice que es suficiente. Él se encargará de las preguntas sobre esa situación. Y saludando al prota, se presenta como el representante de los profesores. Vieron todo lo que pasó. A partir de ahora, será él quien haga las preguntas, así que le dice que piense bien y responda con sinceridad. Es imprudente ataque de Erecto, seguro que no va a afirmar que no pudo esquivarlo. Con sus habilidades, podría haberlo evitado fácilmente. La diferencia de fuerza entre ellos dos era tan significativa que los profesores decidieron poner fin al duelo. Así que, le pide que les dé una respuesta que puedan aceptar, preguntándole por qué no esquivo ese ataque. El prota nos comenta que a pesar de que podía usar la habilidad del lenguaje, nunca había completado verdaderamente el concepto del lenguaje. Desde más allá de la pantalla surge una pregunta resonante. Siente una presión abrumadora, preguntándose quién en el mundo es esa persona, y responde que como adivinó, no esquivó el ataque de Erecto, sino que lo contraatacó. Creía que un precio adecuado era necesario para un estudiante que actuaba imprudentemente. Pensó que se necesitaba una compensación merecida. Sinan le pregunta si es la autoridad de un profesor, respondiéndole el prota que sí. Además, en un duelo oficial donde las reglas deben ser estrictamente seguidas, quería dejar en claro que un estudiante que intenta un ataque sorpresa ignorando las reglas, no debería aparecer de nuevo. Sinan le pregunta por qué es eso, respondiéndole el prota que muchos estudiantes y seres de otro mundo están observando ese duelo. Él ignoró la declaración del fin del duelo y trató de matarlo. Si hubiera respondido de manera pasiva en esa situación, no hay necesidad de regulaciones para los estudiantes de rango inferior. Sintió que tal percepción podría extenderse. Aunque fue una decisión tomada en un corto periodo de tiempo, cree que su acción estaba justificada. Y piensa que fue correcto defender las leyes de la academia. Sinan nos comenta que hay bastante número de oyentes, así que no está respondiendo de manera muy astuta. Ha escalado un asunto personal a una cuestión que involucra a toda la escuela. Tales circunstancias no pueden ser negadas. Pero, y comenta que el estudiante Van Yubon tiene razón. Los estudiantes que ignoran las reglas del duelo deben enfrentarse a las consecuencias, naturalmente. Sin embargo, castigar el error de un estudiante es responsabilidad de la academia y de sí mismo. No es algo que él,
como estudiante, deba hacer, preguntándole si no es así. Este maestro murmura que no importa cuánto argumente sus puntos, su oponente es el vicedirector. Ahora está acabado. Y el prota comenta que eso es un punto válido. Se disculpa si sus acciones invadieron la autoridad de los profesores. En cualquier caso, está dispuesto a aceptar el castigo por lo que ha hecho. Pero Sinan le pregunta cuál castigo. Él está bien. No hizo preguntas para discutir el castigo desde el principio. Se preguntaba qué demonios estaba pensando para actuar así. Fue meramente una pregunta por curiosidad. Y nos comenta que sabía bien que tenía la fuerza y la elocuencia para ser elegido por la constelación. Y comenta que la culpa recae únicamente en el estudiante erecto, que ignoró la declaración de terminar el sparring. Por lo tanto, reconoce las acciones defensivas del estudiante Van Jubon. El maestro le dice a Sinan que lo que hizo ese tipo fue, pero Sinan le dice que es suficiente. No más comportamientos vergonzosos de su parte. En primer lugar, si tan solo hubiera detenido adecuadamente al estudiante erecto que estaba desatado, eso no habría sucedido. La responsabilidad de eso se perseguirá por separado. Unir el brazo del estudiante erecto no es difícil. Considerará ese asunto concluido ahora, y les dice a los estudiantes que habían estado observando el duelo, regresen a sus respectivos lugares. Concéntrese en sus actividades académicas venideras. Han trabajado duro, ya pueden retirarse. Respondiéndole el prota despidiéndose que sí, pero antes de irse, Sinan le dice que se verán de nuevo. Preguntándose el prota a qué se refiere con de nuevo, y volviendo con sus compañeros, les agradece por animarlo. Light comenta que la técnica de espada que mostró al final fue increíble. Respondiéndole el prota que luchar contra monstruos elite en la torre realmente ayudó. Rachel comenta que lo más importante es que se alegra que no se haya lastimado, y Doko le dice que lo disfruto viéndolo, preguntándole si ya has crecido más fuerte otra vez, y cómo se siente obtener un nuevo poder, si cree que será útil, respondiéndole el prota que gracias a su entrenamiento tan diligente, pero Doko le dice que no es ese, sino el brazo de esa persona, preguntándole si lo absorbió, y volviendo un poco atrás, el prota pregunta si eso realmente es posible. Solo por si acaso, intentará un poco, y extrayendo algunos conceptos, nos comenta que realmente funciona. Les cuenta que hasta ahora, no podía manipular los conceptos de los vivos a voluntad, pero ahora parece que puede cortar ciertas partes y tomarlas. Entonces, de alguna manera, absorbió el poder del brazo derecho de Erecto. Doko le pregunta si no es eso algo bueno, y por qué su expresión se ve tan oscura. Respondiéndole el prota que eso es, y comenta que al principio, estaba feliz de haberse vuelto más fuerte, pero luego, cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que había cortado a una persona, no a un monstruo. Se vio a sí mismo regocijándose en el poder que había ganado acuchillando a la gente. Le hizo sentir tan normal e incómodo. Goku le pregunta qué está diciendo, diciéndole que levante la cabeza. Fue él quien intentó matarlo, y el precio por eso es solo un brazo. Ese es el resultado porque él ganó y él perdió. No importa quién sea el oponente, no hay necesidad de ahorrar los sentimientos de alguien que busca su vida. Preguntándole si lo entiende, respondiéndole el prota que tiene razón, y disculpándose comenta que ha estado pensando demasiado. De todos modos, preocuparse por algo tan trivial, pero Doko le pregunta qué tal si simplemente se deshacen de los brazos de sus llamados personas de clase especial, comentando el prota que así que, esa es la razón por la que ha estado preocupado. Light le dice que no se preocupe, comparado con Doko todavía está lleno de humildad, preguntándole Doko qué acaba de decir, y el prota, ensartado pregunta qué es eso, si es un curso adicional obligatorio sin derecho al veto, las constelaciones de Babilonia, por el profesor Sinan, solo para alumnos de cuarto grado o superior, cómo apoyarse eficazmente en las constelaciones, cómo negociar contratos con una constelación de forma más inteligente, conocimiento y preparativos útiles para evitar la ira de las constelaciones, cómo pasar suavemente de una constelación a otra, preguntando si ese curso acoge sinceramente la participación de la clase 11. En otra escena, unos estudiantes murmuran que la gente de la dimensión inferior está pasando. Ese tipo que hace ofertas camina con la cabeza muy en alto. Es muy molesto, respondiéndole su compañero que es verdad. Para hacer un tipo de baja dimensión, parece decente, respondiéndole su compañero que se calle, y pregunta por qué deambula por ese lugar. Es el piso de cuarto año, respondiéndole su compañero que sí, en esa planta solo está la sala de conferencia del profesor Sinan. De pronto, el prota les pregunta si no se los había dicho antes.
Hay un rumor de su mundo que dice que cuanto más te maldicen, más vives. Respondiéndole Doko que entonces debe ser inmortal, comentando Light que está murmurando cobardemente a sus espaldas. Rachel le pregunta al prota si se encuentra bien. Después de lo que pasó el otro día, se preocupa que empiece a caerle mal a la gente. La gente dice lo que quiere sin ni siquiera saber qué clase de persona es. Pero el prota le responde que está bien. Lo enfurece un poco, pero es mejor que ser subestimado como antes. Así que no tiene que preocuparse demasiado, agradeciéndole por preocuparse, pero son interrumpidos por la risa fría de Doko, y comenta que ellos dos salieron juntos el fin de semana y ahora están perfectamente en sintonía. Y le pregunta a Rachel si le gustó tanto la ropa que le regaló el prota. Si va a hacer insinuaciones tan obvias, debería hacerlo en otro sitio. Pero Rachel le pregunta si está celosa. Doko le pregunta si no le fue suficiente ser golpeada durante el duelo, pidiéndole el prota que se calme, contándole que la primera conferencia está a punto de comenzar. Rachel comenta que como si no fuera a seguir pegándose de todos modos, preguntándole el prota si ella también. Un tiempo después, el prota pregunta si esa es la sala de conferencias, y si no han llegado tarde. Light comenta que está seguro de que también hubo una clase la semana pasada, así que si los novatos de dimensiones inferiores como ellos se unen a mitad de camino, pregunta qué pensarán los estudiantes de último curso, preguntándole el prota si se está preocupando por eso. Por supuesto que sí, probablemente pensarán que se les ha unido jóvenes con talento. Y entrando a la sala, Doko nos comenta que como esperaba, tal vez porque son mayores, ni ella puede ignorar sus habilidades. Pasando con el prota, nos comenta que sabía que eran una clase para gente extraordinaria, pero se pregunta qué es eso. Sinan, dándoles la bienvenida, les dice que se sienten cómodamente en cualquier asiento vacío, comentándonos el prota que esa es la voz del duelo. Sinan les dice que está en el programa que les dio, pero el objetivo de esa conferencia es simple, para comprender los orígenes de la torre y las constelaciones. Ya que se han incorporado nuevos juniors, empezar hablando primero de la torre. A primera vista, parece una enorme estructura sin principios ni fin discernibles. Pero, en realidad, la torre no es diferente de un organismo vivo. A medida que subes la torre, superas pruebas y acercarse a los tesoros y secretos que esconde. Puede parecer que está reclamando recompensas porque despejó las habitaciones, pero en realidad no es así. No es que encuentre las recompensas. La torre los ha preparado para que puedan alcanzarlas, para seleccionar a los escaladores más destacados entre ellos, con mejores artículos, más tesoros excepcionales y más milagros trascendentales como medios. La torre misma busca a aquellos que se esfuerzan por conocerse y comprenderse a sí mismos. Relevando más secretos a quienes lo entiende es una condición básica para cualquier ser inteligente capaz de razonamiento superior. Y el prota nos comenta que es una tontería. Un sistema endeble que se pone patas arriba derribado por un solo intruso irregular a través de una ruta no estándar, vivo y pensando, y eligiendo también a sus escaladores, preguntándose si no es demasiado increíble. Pero esperen un segundo. En el momento en el que se envió el correo masivo del canciller, fue poco después de que intruso entrara a la torre. Así que asumen que el fenómeno irregular con el enjambre de arañas en la habitación 4 fue causado por el intruso. Pero ahora que lo piensa, la dificultad se sentía extraña desde la habitación 1. Esa cosa que mató instantáneamente era definitivamente un monstruo de élite. Si la torre solo empezó a actuar raro después de llegar a la sala 4 y comenzó la intrusión, la extraña dificultad de la sala 1, 2 y 3 no tiene la explicación. Se pregunta qué está pasando. La torre no es diferente de un organismo vivo. Eso podría ser una conjetura salvaje, pero ¿y si cambia la premisa? ¿Y si la dificultad de la torre no cambiara por el intruso, pero como empezaron a subir? Sí podría ser eso. Esa dificultad insana realmente era la torre pensando por sí misma y colocándolos deliberadamente. O tal vez, es porque el descendiente del maestro de la torre empezó a escalar. Eso suena muy egocéntrico, preguntando si eso tiene sentido. Y Light, viendo su reacción, le pregunta si está bien. Y Sinan se había interesado más por el prota. El prota nos comenta que no le dará tantas vueltas. Si la torre piensa por sí misma y elige escaladores, tal como dijo el profesor Sinan, entonces no podría haber un entorno mejor que ese. Como mínimo, su clase se encuentra con dificultades y situaciones incomparables a las de otras. Como se suele decir, un alto riesgo conlleva un alto rendimiento.
Las recompensas que la torre ha preparado deben estar en un nivel completamente diferente. Todavía no puede entender el concepto, y se pregunta qué pasa con esa clase, pero de pronto, Sinan le pregunta si ya lo ha descubierto, contándole que hay una barrera que lo rodea, por lo que algunos estudiantes no notan incluso después de años. Pero descubrir ese orbe el primer día de clases, su intuición es bastante aguda. Rachel y el prota, como era de esperar, incluso como alumno de primer curso, los estudiantes de la clase 11 parecen plenamente calificados para impartir esa conferencia. Entonces ahora, tiene una pregunta para el prota, preguntándole qué ve en esa esfera. El sistema notificándole que es desconocido e incalculable, el prota responde que no ve nada. Sinan le dice que se centre un poco más y vuelva a verificar, respondiéndole el prota que aún no puede ver nada. Sinan le pide que se enfoque de nuevo. Debe haber algo que pueda ver, tratar de descubrir el secreto de esa orbe. Y el prota, por fin obteniendo los conceptos, comenta que los conceptos centrales del orbe son barrera, separación, protección, reversión, expansión y creación. Más allá de eso, parece que sigue sin entenderlo, respondiéndole Sinan que comprende, pidiéndole que cierre los ojos y descanse. Y nos comenta que pensar que descubrió 3 de las habilidades principales del orbe realmente no es ordinario. Ahora entiende por qué el director le presta tanta atención. Y le pregunta al prota si entiende lo que es eso, respondiéndole el prota que en lo absoluto, comentando Sinan que es muy honesto, y comenta que lo que quiere recalcarle a todos ellos, tanto en clase como en la vida cotidiana, es la importancia de aplicar el pensamiento y fomentar la imaginación. Expandir sus pensamientos está directamente ligado a expandir su poder. Si quieren utilizar sus habilidades de forma más avanzada, debes desarrollar el poder del pensamiento, la fuerza motriz que lo impulsa. Asegúrense de cultivar su capacidad de pensar. Aunque la respuesta no sea visible de inmediato, no debe dejar de pensar. Y el prota se pregunta qué tiene que ver eso con el orbe. Y pregunta que si alguien tiene una gran capacidad cognitiva o imaginación, pregunta si puede controlar el orbe, respondiéndole Sinan que así es. Algún día, si entiende la estructura de todas las cosas, analizarlos y desarrollar la capacidad de ampliarlos, ese orbe se convertirá en un pseudo dios, dejando el aula en silencio. Y comenta que puede ser difícil de entender en ese momento, pero a medida que avance la clase, lo irá entendiendo. Ese es el material central de su conferencia, y también está estrechamente relacionado con la conferencia principal, Guerra de Constelaciones Simuladas. Ahora, eso es todo por la clase de ese día. Como tarea, les dice que intenten imaginar las posibles aplicaciones de eso. Se verán la semana que viene. Y el prota nos comenta que eso es complicado. Si es un dios, se pregunta qué es un pseudo dios. Si es un ser similar a un dios falso, ¿cuál es el principio de convertirse en un dios? Si es porque están en años diferentes. Esa clase es demasiado difícil, y comenta que sobre la conferencia de hace un momento, les pregunta si alguien pudiera explicárselo otra vez, respondiéndole Light que pensó que él se los resumiría de forma natural, y de pronto, Ultima pregunta si se acabó la conferencia. El prota sorprendido le pregunta qué hace en ese lugar, respondiéndole Ultima que se quede callado. Él es el que hace las preguntas, y les pregunta en dónde está, comentando Light que no le digan, y de pronto, Doko les pregunta por qué están todos juntos, y notando a Ultima, comenta que pensó que había pasado algo grave. El prota comentando que sobre eso, Ultima le pregunta si es Doko Jian, respondiéndole esta que sí lo es. Ultima le dice que tiene negocios con ella. Doko le pregunta si se trata de otra solicitud de duelo. Si quiere morir, no lo detendrá, pero aparece que batirse en duelo dentro de la academia sería difícil. Pero Ultima le dice que no es una petición de duelo. Doko Jian quiere pedirle una cita. Un tiempo después, el prota comenta que enamorarse de una mujer que lo golpeó hasta hacerlo papilla, pregunta qué clase de gustos debe tener una persona para que eso sea posible. Light le pregunta si no acaba de responder a su propia pregunta, respondiéndole el prota que de ninguna manera, mientras Rachel nos cuenta que el prota estaba extrañamente irritable. Y de pronto, Doko pregunta cómo puede un hombre no entender el corazón de otro hombre. En realidad se preguntaba cuál era su plan y quería preguntándole el prota a qué se refiere con plan, preguntándole Doko si realmente no lo sabe. Comenta que es obvio que tiene algún motivo oculto. Su mirada no tenía ningún rastro de afecto, respondiéndole el prota que de ninguna manera, no se sentía así en absoluto. Bueno,
quiere decir, es increíblemente guapa. Doko avergonzada le pregunta cómo puede decir eso tan a la ligera, contándole Light que ese es el truco del prota, advirtiéndole que no caiga en la trampa. Doko le responde que eso ya lo sabe, así que no necesita su consejo, preguntándose Rachel si había realmente otro motivo. Esa expresión, seguro, pero volviendo un poco atrás, Doko le responde a Ultima que no tiene nada que hacer con él, no tiene ningún interés en él, así que, vaya a preguntar a otro sitio, diciéndole a los demás que se vayan. Rachel, dándose la vuelta, nota la expresión desolada de Ultima. En otra escena, el sistema notifica que expuso su presencia a muchos seres, grabando su existencia en ellos. Se da cuenta de un nuevo concepto lingüístico, encanto y honor. Encanto y honor alcanzó el nivel 10. Pasando con el prota, este nos comenta que en cuanto subió el video al canal de esta semana, apareció un nuevo concepto. Puede decir que algo subió, pero se pregunta cómo ayuda eso a subir a la torre, y le pregunta a Rachel si su cara se ve diferente de alguna manera, respondiéndole Rachel avergonzada que cree que él está muy guapo, pero el prota le dice que no es eso lo que preguntaba, pero de todos modos le da las gracias. Pero de pronto, sienten una fuerte ventisca. Doko, llamándolos, comenta que cuando estén entrenando, se concentren en entrenar, y cuando estén descansando, solo descansen, diciéndoles que dejen de molestar. El prota, preguntándole si su cara se ve diferente, Doko le pregunta si no ha oído lo que acaba de decir, diciéndole que se centre en la formación. Si sigue así hará que los dos entrenen hasta la mañana, respondiéndole el prota que está bien, y le pide a Rachel que continúen un poco más. Y Light comenta que también quiere descansar un poco, y un tiempo después, vemos al prota y a Rachel entrenando. Light comenta que el prota se ha vuelto mucho más fuerte. A ese nivel, pregunta si no es hora de dejar de centrarse en las mazmorras y seguir adelante, respondiéndole Doko que no sea tan blando. Es cierto que ha crecido, pero aún está muy detrás de él y de la bestia. Desde el principio, su sparring solo funciona porque una de las partes se lo pone fácil a la otra, y nos comenta que de todas formas, mañana es el día en que entrarán en la torre. Se pregunta si ha descubierto cómo lidiar con la bestia. A ese paso, nada será diferente de la semana pasada. Si no encuentran una solución rápidamente, acabarán repitiendo lo que ocurrió la última vez. Y pasando con el prota, este nos comenta que desde la semana pasada, mientras observaba a Rachel, descubrió algunas cosas. Su gatillo de desenfreno se enciende usando cualquier emoción como combustible, y dependiendo de qué emoción la alimente, su estado cambia drásticamente. Cuando es negativo y las emociones intensas se utilizan como combustible, arde más y pierde el control. Pero cuando se usa emociones positivas y calmadas, su furia disminuye y sus emociones se estabilizan. En batalla, las emociones intensas se amplifican de forma natural, haciendo inevitables los alborotos. Pero si puede cambiar el combustible a algo positivo en su lugar, ahora es el momento. No solo ha estado jugando esa última semana, pasó tiempo con Rachel, recogió trozos de sus emociones cuando era feliz, cuando se divertía, cuando se sentía en paz. No solo emociones creadas artificialmente, sino copias de emociones directamente de su esencia. Seguro que funcionará. Pero Rachel, apartándolo, nuevamente se abalanza contra él. Y tirándolo al suelo y movilizándolo, fuera de sí, lo ataca nuevamente. Los demás, llamando al prota, vemos que este, invocando a Eve, rápidamente la inmoviliza, y mientras drenaba su energía, el prota le pregunta si no se volvió mucho más rápido después de estar atada con cadenas, respondiéndole Rachel que parece que sí. El prota nos comenta que se las arreglaron de que el berserker haya sido liberado rápidamente, pero es demasiado peligroso esperar y enredarse cada vez que luchan. Está claro de que hay un cambio, pero se pregunta cuál es exactamente la condición, y de pronto, Rachel le da las gracias. El prota le pregunta por qué le está agradeciéndole. Aún no lo han resuelto por completo, respondiéndole Rachel que gracias a él, puede luchar con tranquilidad. Eso solo es un gran progreso. Se alegra de que él esté con ella, y mientras el prota permaneció embobado, asustado le dice a Doko que ellos estaban trabajando duro hace un momento, respondiéndole esta que pudo ver eso, comentando Light que es un alivio que nadie resultó herido.
Doko comenta que más que eso, pero comenta que de ninguna manera, preguntándole el prota qué le pasa, pero Doko responde que no es nada, diciéndole a los demás que se detengan y tomen un descanso, preguntándole el prota si ya acabaron las prácticas de ese día. En otra escena, Light le pregunta a Doko si no sería mejor al menos blandir la espada sagrada al entrar a la torre. Si fuera solo por él, podría ser diferente, pero eso es algo que involucra el destino de los cuatro. Preguntándole si no tiene razón, Doko le explica que todos acordaron tomarse su tiempo y construir una base sólida. Es solo la segunda exploración del primer semestre de su primer año, así que no tiene que preocuparse demasiado. El prota nos comenta que parece que Light no se dio cuenta en absoluto, parece que cuando más use esa espada sagrada, más dependiente se vuelve el usuario de ella. El concepto del espíritu maligno que consistía con el Espíritu Santo es así. Ahora, ni siquiera está seguro de si es realmente una espada sagrada. De todos modos, si va a tener una mala influencia, es mejor simplemente dejarlo. Y Light comenta que lo entiende. Entonces, comenta que si son expulsados de la torre por su culpa, les pregunta si no lo van a culpar, respondiéndole Doko que no tiene que preocuparse. En cambio, simplemente lo harán trabajar aún más. Y el prota le dice que no lo culparán, en cambio, no tiene que olvidar que millones de suscriptores están viendo el video. Light les dice que de todos modos lo van a culpar, diciéndole Doko que es muy ruidoso. Y el prota accediendo al código, viendo sus estadísticas nos comenta que empieza a verse decente. También ha preparado a Ivy y a Taik, pidiéndole a ambos que se cuiden esta vez también. Rachel llamando al prota, le pide que se cuide ahí dentro. Estará escuchando todo lo que él le diga, respondiéndole el prota que está bien, y le dice que puede confiar en él. Suele ser fuerte en situaciones reales, respondiéndole Rachel que sí, confiará en él. Doko les dice que espera que al menos puedan aguantar hasta el sábado por la noche, respondiéndole el prota que parece que ha desarrollado un gusto por manipular a las personas. Light le pregunta si no creen que todavía necesitan una espada sagrada, pero Doko le dice al prota que se acerque un momento. Un tiempo después, el prota le pregunta si le pasa algo, respondiéndole Doko que antes de empezar, hay algunas cosas que deben repasar. Ese día es la primera evaluación, pero, sinceramente, también es humana, todavía está decepcionada, y le pregunta si ha olvidado la promesa que le hizo, respondiéndole el prota que por supuesto, contándole que ambos ya han comenzado a cambiar. No hay necesidad de esperar los resultados, saldrá como dijo, respondiéndole Doko que eso espera. De todos modos, una cosa sobre la bestia, hay algo que intentó decirle el otro día, pero antes de eso, y con un chasquido, le pregunta a Rachel que está tratando de escuchar. De todos modos, frente a él, sus acciones se está volviendo más atrevidas, comentándonos el prota que parece que solo Rachel se ve afectada por el ruido. Doko le pregunta al prota si conoce la palabra subyugación. El prota le pregunta si significa ser dominado, respondiéndole Doko que no está mal decirlo así. Desde la perspectiva de alguien que se siente dominado, podría ser una palabra que provoque rechazo. Algunas personas encuentran un sentido de estabilidad en un liderazgo fuerte. En ese sentido, esa bestia podría eventualmente someterse a alguien que le guste y pueda subyugarla. El prota confundido le pregunta qué significa, preguntándole Doko si eso no tiene sentido. Entonces, cuando esa bestia se vuelva incapaz de comunicarse, significa que no debería intentar hablar una conversación a medias. El prota disculpándose le dice que no tiene ni idea de lo que quiere decir, respondiéndole Doko que lo olvide. Si no lo entiende, lo memorice. Respondiéndole el prota que está de acuerdo, no entiende el significado, pero lo tendrá en cuenta. Like les pregunta si ya se van, respondiéndole el prota que sí. Entonces, les pregunta si todos están preparados. La admisión especial, primer año, clase 11 segunda exploración, comenzarán. Ya dentro de la torre, el prota comenta que ese lugar es, pero Doko le cuenta que se enredó en cosas tan raras que pensó que iniciarían desde la habitación 1, pero no parece ser el caso. Light pregunta si esa vez es un laberinto, comentando el prota que a juzgar por el número de colgante, parece ser la quinta planta. Light suspirando comenta que es un alivio empezar desde la habitación 5, respondiéndole Doko que parece que ya se ha vuelto complaciente, preguntándole Light si no lo ha hecho. Y el prota mirando a Rachel, le pregunta qué sucede, respondiéndole esta que desde esa dirección, definitivamente, olía a un monstruo. El prota le pregunta si encontró un monstruo en lugar del camino, y de pronto, notan una extraña formación.
Light les pregunta qué es eso, si es el cerrador que controla en la habitación 1, respondiéndole el prota que no, es diferente, y nos cuenta que es desagradable ruido crepitante y la distorsión retorcida, casi como si se estropeara. Rachel atacando la distorsión, de pronto el prota recibe una notificación, y nos comenta que como era de esperar, es un fenómeno de fallo. Cuando se interrumpe una señal, tanto los gráficos como el sonido se distorsionan, y la invasión de la forma crea una espeluznante sensación de miedo, convirtiéndose en un monstruo, ya que su tipo es completamente diferente a cualquier monstruo que hayan enfrentado antes. Hay muchos conceptos desconocidos. Se pregunta cómo funciona la disfunción y la inversión como conceptos aplicables. Por ahora, Fallo tiene inversión en él, así que parece bastante útil, pero alguien sacándolo de sus pensamientos, Doko fácilmente termina acabando con el enemigo, y le dice al prota que se mantenga concentrado. Dejar esa cosa mientras escapan del laberinto será bastante problemático. Respondiéndole el prota que lo siente, Doko comenta que el camino es complejo, así que debería tener cuidado de no separarse. Por ahora irán hacia esa dirección. Light comenta que ese monstruo no deja de salir, comentando Doko que es un monstruo de tipo mental. El prota nos comenta que aunque sea un poquito, poco a poco va acumulando inversión, pero si necesita capturar 100 de ellos para usarlo como habilidad, se pregunta si merece la pena el esfuerzo, y mirando a Rachel, le pide que espere, diciéndole que no tiene que pelear tanto sola. Podría volverse loca pronto, pidiéndole que se quede a su lado por ahora. Doko les dice que dejen de coquetear y siga moviéndose, respondiéndole el prota que no es así, y nos comenta que por ahora, dejará a un lado los conceptos que aparecen en las paredes del laberinto. Rachel le dice al prota que un montón de ellos aparecerá en ese lugar, respondiéndole este que lo tiene, y nos comenta que se esforzará en recoger inversión de los fallos. Un tiempo después, Light pregunta cuándo se va a terminar ese laberinto, comentando Doko que es realmente extraño. Ha estado memorizando cada camino que tomaba mientras corrían, pero el prota comenta que en ese lugar, aunque la forma del camino es diferente, parece que ya han estado en ese lugar antes. Respondiéndole Doko que es eso exactamente. Eso no es un laberinto normal, está cambiando en tiempo real. A ese paso, la única opción es destruir todo el laberinto. El prota dándose cuenta de algo nos comenta que ahora que lo piensa, estaba tan concentrado en recoger la inversión que pasó algo por alto. Doko comenta que si destruyen todo, algo tiene que revelarse, pero el prota interponiéndose le pide que espere un momento. Lógicamente, un camino en constante cambio no tiene sentido. Eso significa que debe haber un truco oculto dentro de las paredes, y presionando la pared, comenta que tal vez puede ser eso, y el sistema notifica que ha robado ilusión, el concepto que los humanos no pueden poseer. El prota comenta que lo sabía, su suposición era correcta. Rachel le pregunta al prota cómo lo hizo, comentando Light que incluso ahora se está abriendo paso a través del laberinto, y el prota nos comenta que en realidad, se dio cuenta un poco antes, pero estaba demasiado centrado en recopilar conceptos como para mencionarlo, y comenta que a él tampoco le gusta perder el tiempo. Caminó durante unas horas y encontró la pared que no le gustaba, y les dice que se retiren. Está harto de ese laberinto, mientras Doko nos comenta que pensar que encontró un hueco en la magia que ni siquiera notó, como era de esperar, no es un genio cualquiera. Un tiempo después, Light comenta que un elite de nuevo en su segunda exploración. Su equipo de exploración es realmente diferente de los demás grupos, respondiéndole Rachel que eso parece, y al ver al prota distraído le pregunta qué le pasa, si acaso está herido, respondiéndole el prota que él se encuentra bien, mientras nos comenta que no puede ser, su poder mágico no aumentó, ha absorbido más que suficiente conceptos durante las últimas 3 horas, pero su poder mágico no pasa de 200. Eso nunca había pasado con la vida y el cuerpo físico. Preguntándose qué es lo que está pasando, y Doko al lado suyo le pregunta qué le pasa, no parece estar herido. El prota ensartado, Doko comenta que así que realmente hay un problema, preguntándole Light si tiene algún problema. El prota le responde que no es nada, aunque acaba de derrotar a una élite, su poder mágico no crece. Doko le pregunta a qué se refiere con poder mágico y crecimiento. Y dándose cuenta suspirando, el prota le pregunta por qué está tan feliz por eso, respondiéndole Doko que se ha dado contra un muro, preguntándole el prota a qué se refiere. Doko le explica que ha estado absorbiendo energía como si absorbiera todo lo que lo rodea, pero sigue vertiendo agua en un recipiente sin darle tiempo a expandirse, alcanzará su límite rápidamente,
El prota le pregunta qué debería hacer, respondiéndole Doko que por ahora, trate de superar su límite cazando ciegamente monstruos como ese no es la mejor manera. Un método más eficaz sería, y mirando a Rachel, con un puchero comenta que algunos sí tienen suerte. No estar atrapado en el campus durante el fin de semana, tomando aire fresco, comer cosas deliciosas e ir de compras. El prota le pide que si le enseña, aprenderá con gusto. Incluso se planteará salir a comer e ir de compras, respondiéndole Doko que es correcto, murmurando que solo capta cosas así en momentos como ese, y les dice que se llevará algo de tiempo, preguntándole si está bien, respondiéndole Rachel que si eso ayuda al prota no le importa, y Light comenta que enfrentaron a un élite, pero no hubo cambios, así que no hay otra opción, dándole el prota las gracias. Doko comenta que el mejor método para él en ese momento es aprender los fundamentos del arte de la manifestación divina, Yunsingon, preguntándole el prota a qué se refiere. Doko le explica que a pesar de su gran nombre, es solo un arte marcial básica, así que no será demasiado difícil, pero el prota le dice que aún así, esta vez, le enseñará artes marciales de verdad, preguntándole si no debería al menos realizar una ceremonia formal de aprendizaje o algo así. Respondiéndole Doko que eso es solo enfrentamiento interno básico que incluso los niños aprenden, diciéndole que se olvide de eso y se prepare, y nos comenta que eso es sorprendente. Un forastero hablando de la ceremonia formal de aprendizaje, actuó como si no fuera nada, pero, el arte de la manifestación divina no es un arte marcial que puede enseñarse simplemente porque alguien respete a un maestro. Es estrictamente una técnica secreta transmitida por sucesión de linaje. Si su padre se entera de eso, se va a escandalizar. Se conocieron hace poco, y es de otro mundo. El prota preguntándole si realmente tiene que quitarse eso, Doko nos sigue contando que pensar que está transmitiendo un arte secreta destinada solo a los descendientes de su familia ese hombre despistado e imprudente. A menos que fuera su marido, eso nunca sería aceptado. Light diciéndole a Rachel que no mire, esta le dice que él también está mirando. Light le dice que él está bien, después de todo es un chico. Respondiéndole Rachel que esa es una excusa cobarde, diciéndole Doko si se podrían callar. Un tiempo después, Doko le dice al prota que se siente correctamente y calme su mente, y nos comenta que desde el momento en que lo conoció hasta ahora, ha habido una sensación extraña y creciente, la sensación de que quiere criar a ese hombre con sus propias manos. Es más diferente que nadie que ella haya visto. Su talento en las artes marciales es innegable, pero más que eso, es su potencial lo que es realmente asombroso. Si alguien con su talento y capacidad creciera sistemáticamente, se pregunta qué ocurriría, qué tan rápido, qué tan lejos podía llegar. Al mismo tiempo, no quiere que su potencial se deje influenciar por nadie. Se pregunta qué tiene ese hombre que la hace sentir así, y pasando con el prota, murmura que las yemas de sus dedos se sienten calientes, contándole Doko que ya le ha aplicado lo básico, preguntándole si está listo, respondiéndole el prota que sí. Pero antes de empezar, le pregunta si no debería recitar normalmente un mantra o algo así, pero Doko riéndose, le pregunta si aunque recitara un mantra, lo entendería. Explicarlo con palabras llevaría demasiado tiempo, mejor grabarlo en el cuerpo. Y antes, con la ceremonia de los aprendices, le pregunta de dónde aprendió sus conocimientos de artes marciales. El prota nos comenta que si dijera que lo aprendió de las novelas de artes marciales, le daría una bofetada al 100%. Doko comenta que dicho eso, empezarán. El prota pidiéndole que espere, vemos que Doko ya había empezado. Volviendo un poco atrás, Doko le dice al prota que la técnica de manifestación divina que va a enseñarle ahora, altera por completo la naturaleza de su chi, su poder mágico y los cimientos de su cuerpo. El prota nos comenta que pensó que arte marcial básico, así que planeaba aprenderlo a la ligera, pero eso no se siente ligero en absoluto. Doko le dice que no tiene que preocuparse. Cuando entrena su chi, es natural que su naturaleza cambie. Le explica que el poder mágico alterado por la manifestación divina estimula el cuerpo, y el cuerpo estimulado consume continuamente poder mágico para crear chi puro. Ya que tanto el cuerpo como el poder mágico se entrena simultáneamente, el recipiente reserva de forma natural, comentando el prota que es difícil de entender incluso después de escuchar la explicación. En resumen, debería pensarlo de forma sencilla, y solo filtra el poder mágico, y cambiarlo en un chi más puro. Volviendo al presente, el prota nos comenta que en el momento en que Doko lo tocó sintió como si una bola de fuego entrara en su cuerpo.
Se está comiendo su poder mágico como un loco y se mueve dentro de su cuerpo. Es como si se está creando un camino que antes no existía. Se pregunta si no se le va a quemar todo el cuerpo, pidiéndole Doko que se calme, diciéndole que siga el camino grabado dentro de su cuerpo y mueve constantemente el chi divino, las llamas. Eso es el inicio de la manifestación divina. Si tiene éxito en su formación, el siguiente camino será algo que encontrará por sí mismo. El prota nos comenta que las llamas azules dentro de su cuerpo están constantemente moviéndose por el interior. Empieza a sentirse más cómodo. Se ha dado cuenta de que usar el poder mágico tal cual no siempre es lo mejor. Y viendo el sistema, este le dice que ha realizado el nuevo concepto de artes marciales, manifestación divina. La profundidad de una manifestación divina ha llegado a 20. Debido al entrenamiento en la manifestación divina, algunos de los conceptos negativos dentro de su cuerpo han sido eliminados. Se ha creado un exceso positivo de vida. El concepto de potencial promoverá el crecimiento de otros conceptos. El prota comenta que es increíble. Tal como Doko dijo, los conceptos técnicos de su cuerpo están siendo reemplazados con chi divino. Cuanto más entrena, más siente que aumentan sus poderes conceptuales. Y Doko le pregunta cómo se siente, si está satisfecho, respondiéndole el prota que es lo mejor, pidiéndole que piense en el regalo que quiere. Doko le responde que está deseando que llegue, pero antes de eso, le dice que limpie su sudor si no quiere subir solo a la torre. Un tiempo después, el prota nos comenta que eso se siente extraño. Si se centra un poco más en la formación, puede sentir el chi divino circulando. Cuanto más aumenta el chi divino filtrado, más fuerte se vuelve su cuerpo y sus sentidos parecen agudizarse. Pensar que un arte marcial tan eficaz se transmitiera sin coste alguno. Y reuniéndose con sus compañeros se disculpa por la tardanza. Light le pregunta si va a subir la situación de ahora en forma de video, preguntándole el prota si él lo haría. Por supuesto que no va a hacer eso. Y confundido se pregunta por qué está así, preguntándole Doko por qué ocurre eso. El prota le responde que no importa, diciéndoles que empiecen a salir. Rachel comenta que parece que el número de vistas será bastante alto, respondiéndole Light que se lo está diciendo. Enfrentamiento de artes marciales para la eliminación de la parte superior del cuerpo, pidiéndole el prota que paren. Light comenta que ahora que lo piensa, pregunta si parece que ya es hora de comer, si ellos no tienen hambre, respondiéndole el prota que ya que le ha hecho perder el tiempo, es hora de que coman, pero Doko les dice que no, han estado en la habitación 5 durante mucho tiempo, así que pensó que no podrían comer hasta subir a la habitación 6. Light comenta que eso ni siquiera es como en el ejército, imponiendo normas de comida. Respondiéndole Doko que si tiene energías para quejarse, le pregunta por qué no encuentra rápidamente la salida. Respondiéndole Light que justo cuando terminó de hablar, parece que la ha encontrado. Y pregunta si ese debería ser el camino a la habitación 6. Pero el prota les pide que esperen un momento. Y se pregunta por qué está ocurriendo eso. Ni siquiera han activado nada. Fuera de la puerta, débilmente, percibe rastros de otros conceptos. Se pregunta si es por detrás. Light llamando al prota, Doko le dice que lo sigan por ahora. Light comenta que parece que no hay nada en ese lugar, preguntando si se equivocaron de camino, comentándonos el prota que puede que lo parezca, pero para sus ojos, ese muro está densamente lleno de ilusiones, y extendiendo su mano, vemos cómo rompe una barrera. Light les pregunta qué está pasando, respondiéndole Rachel que parece que el prota ha encontrado un nuevo camino, comentando Doko que comprende. Eso era un atajo. De pronto el sistema, el prota se pregunta si ha absorbido el concepto de ilusión, pero se pregunta si realmente encontró un camino tan bien escondido. Es increíble. Y les dice a los demás que parece que ha encontrado el atajo completamente, preguntándoles qué deberían de hacer. Light le pregunta qué quiere decir con qué hacer, respondiendo Doko que por supuesto, tienen que ir.